Las 8:39 vamos a iniciar nuestra sección Los Especialistas, hecha para usted, para que nos envíe sus consultas, siempre con el especialista precisamente que tenemos acá. Hoy ya tenemos habilitado el 7008-2378. Estamos con la audióloga Silvia Bonilla porque vamos a hablar de esos temas tan molestos que tienen que ver con el oído. Por ejemplo, si usted tiene zumbidos, si escucha menos de lo normal o algunas molestias precisamente, vamos a desarrollarlas acá para que usted pues se apunte, ¿verdad? Y sea parte de esta entrevista importante. Silvia Bonilla, bienvenida a Los Especialistas. Muchas gracias, feliz de estar nuevamente acá con ustedes en la revista. Y nosotros de tenerla, porque siempre explica muy bien. Gracias. ¿Cuáles son esas señales que indican que sí, una persona está teniendo distintos problemas, ya sea de audición, ¿verdad? Zumbido, correcto, algún dolor? Cuéntenos. Bueno, están los síntomas que puede percibir la persona, ¿verdad? Que está sufriendo esa pérdida auditiva, pero también hay signos que nosotros como familiares podríamos ver. Los primeros que podría indicar una pérdida auditiva y que puede sentir la persona que lo está padeciendo es esa sensación de que tengo que pedir que me repitan las cosas, el típico qué, cómo o no entendí. Generalmente la dificultad para poder entender lo que le están diciendo en reuniones o en lugares ruidosos. Y en la casa los familiares podrían notar que le sube mucho el volumen al televisor o a la radio para poder escuchar música o ver su programa favorito, o también que se aísla de las reuniones familiares porque le da vergüenza o no entiende lo que le están diciendo en las reuniones. También que evita hablar por teléfono. Esas personas que tienen dificultad para entender las llamadas telefónicas son signos y alertas que podríamos nosotros notar tanto en la familia como en la persona que lo está padeciendo. Signos y alertas que en el momento en que se empiezan a manifestar, ¿cuánto tiempo no deberíamos dejar pasar para atendernos? En realidad nosotros siempre deberíamos de hacernos una evaluación auditiva por lo menos una vez al año, porque la pérdida auditiva nosotros no la vemos, es progresiva. Entonces generalmente cuando ya llega a un nivel de más o menos una pérdida moderada, que estamos hablando de una pérdida auditiva de unos 50, 60 decibeles de volumen, ahí es cuando la persona empieza a presentar una dificultad para poder escuchar y entender, y ya ahí estamos hablando de que ha pasado un periodo de tiempo de muchos años o incluso meses, ¿verdad? Entonces lo importante es conocer nosotros cómo estamos para poder entonces comparar o acudir al especialista en el momento en el que podemos identificar alguna de estas señales o cuando sentimos que algo cambió en nuestra audición. Doña Katy nos envía la primera pregunta acá en Los Especialistas y dice: tengo un nieto de 6 años y desde siempre ha segregado mucha cera en los oídos al punto que se le sale. ¿Esto es normal? Verás que el cerumen es algo que tenemos nosotros dentro del oído y es un sistema de protección de nuestro sistema auditivo. No tenemos que limpiarlo, no tenemos que extraerlo en casa, porque el mismo cerumen se produce para proteger que no vayan a entrar insectos, hongos o bacterias dentro del oído que nos podrían generar algún tipo de alteración en el oído, incluso algunas infecciones. En los niños, como las orejitas son tan pequeñas, el conducto es tan pequeñito, por más pequeñita que sea la acumulación de cerumen, esto me puede generar o puede ser visible, ¿verdad? Que el cerumen vaya a salir más fácil o que nosotros veamos como que esas orejitas se ensucian más fácilmente, pero en realidad es la producción normal del cerumen en los oídos. ¿Cómo tenemos que limpiarlo? Con una toallita, con una servilleta. No vamos a introducir nada que sea más pequeño que el dedo meñique, principalmente en los niños. Tratar de no enseñarles utilizar aplicadores o algunas herramientas en casa para extraer el cerumen, porque más bien eso podría ser peligroso. Y una televidente nos envía una pregunta relacionada con lo que dijiste hace poquito, Silvia. Dice: mi esposo tiene 44 años, no escucha, sube muy alto el tele y filtra algo del oído sin dolor. Claro, esos son de los signos que estábamos hablando al inicio, ¿verdad? Y muchas veces son el esposo o la esposa los que están notando estas dificultades auditivas. En la edad de 40 años podría ser tanto una acumulación de cerumen como una infección. Muy importante también conocer si hay antecedentes familiares de pérdida auditiva, conocer cómo escuchaban nuestros papás, nuestros tíos, nuestros hermanos, porque así podríamos tener una idea en la familia si tenemos algún antecedente familiar de algún padecimiento a nivel auditivo, y hacernos la evaluación auditiva por lo menos una vez al año. Si nunca nos hemos hecho una evaluación auditiva, siempre es un buen momento para hacérsela. Silvia, qué interesante esta pregunta. Dice una televidente que el viernes vino de viaje y en el avión le empezó a doler los oídos y le salió una especie de agua. Ella se limpió con un algodón y era con sangre.
Bueno, lo que pasa con el oído, ahí pueden pasar dos cositas. Cuando vamos de viaje, nosotros en el oído tenemos un sistema, el oído también respira, el oído también tiene aire. Tenemos un tubito que se comunica más o menos al nivel de la nariz y la garganta, que se llama trompa de Eustaquio, que es el encargado de mantener el aire dentro del oído para que el sonido se pueda transmitir correctamente. Cuando hay cambios de presión, como cuando vamos de San José a la playa o cuando vamos en un avión, esos cambios de altitud hacen cambios de presión en el oído, entonces el oído se me tapa. Así que molesto es. Es muy molesto, puede doler, puede generar muchas molestias a la persona. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que la persona generalmente lo que hace es taparse la nariz y meter aire al oído. Eso más bien puede ser contraproducente porque puede generar algún tipo de movimiento en la membrana timpánica y puede generar algún tipo de lesión en la membrana timpánica. Lo que se recomienda es masticar, mover la mandíbula para que este tubito haga ese intercambio de aire que necesitamos para que otra vez vuelva al equilibrio. Y esos intentos de bostezo, a mí me funcionan. El intento de bostezo para también. Mí son un éxito. O tomar agua, tragar cositas, tragar líquido, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa también cuando hay agüita que queda acumulada ahí? A veces pasa que el cerumen hace como una barrera cuando nos bañamos o cuando vamos a la playa, entra agua al conducto y el agua queda atrapada. Y con algún cambio de presión o con algún movimiento, esa agüita va saliendo sola. Si yo me meto algo en el oído para tratar de limpiarlo, puede ser que me lesione las paredes del conducto y eso puede generar algún tipo de sangre. Y en el caso de ella, exacto, tuvo que haber sido algo así, entonces pudo para haber que sido algo le así. saliera sangre. Correcto. Okay. Bueno, otra pregunta, dice, me revisaron y no tengo pérdida auditiva, pero desde hace 4 meses escucho ruidos, mareo y dicen que tengo una infección en oído medio. No me duele. Ok, la infección en el oído medio podría generarnos síntomas como ese pitito en el oído que puede ser como un pito continuo, como un pitito agudo, puede ser como un grillo, como una lluvia. Se puede escuchar en uno de los oídos o se puede escuchar en los dos oídos al mismo tiempo, pero si tenemos una infección, muy posiblemente el tinnitus o el ruidito en el oído vaya a ser un síntoma de que se me está generando algo ahí en ese oído. Si ya se revisó y no tenemos pérdida auditiva, lo que tenemos que revisar es que esa infección no se siga presentando constantemente, porque ahí tendríamos que revisar si hay algún tema de ventilación en el oído que tendríamos que revisar con el médico otorrinolaringólogo para verificar si hay algún proceso inflamatorio que se está generando y me está obstruyendo el paso del sonido y como consecuencia se me están generando las infecciones. Gracias por tantas preguntas que estamos recibiendo. Aquí tenemos otra. Resulta que he notado que de un tiempo para acá escucho un zumbido en el oído y escucho el tele muy duro, pero lo que me molesta más es como una vibración en el oído izquierdo. Ok, el tinnitus también en el 90% de los casos va a ser un síntoma de pérdida auditiva. Entonces tenemos primero que hacer una revisión auditiva, una audiometría específicamente y también hacer una revisión del tinnitus. Podemos evaluar propiamente el tinnitus para identificar si ese tinnitus está relacionado o no con la pérdida auditiva, si hay algún proceso inflamatorio que se esté presentando al mismo tiempo, que podría ser el signo de esta lesión que hay en el oído, para poder entonces orientar mejor cómo podemos mejorar la calidad de vida de esa persona, quitar esas molestias y que pueda vivir como siempre, ¿verdad? Ahora voy a comentarle esta pregunta que un día nosotros hablamos de lo importante es aprender a rascarse el oído, porque dice una televidente, me pican mucho mis oídos, me los revisaron y estoy bien. Yo me rasco por encimita con un aplicador, pero solo por afuerita. ¿Es malo lo que hago? Es que lo que pasa es que el uso de herramientas, primero que es innecesario y segundo que siempre corremos el riesgo de que pase algún accidente. Yo he tenido pacientes que dicen, es que yo nada más me estaba rascando por afuera y pasó alguien, me empujó la mano o el brazo y entonces se introdujo la herramienta que estaba utilizando y se generó una lesión que le produjo una pérdida auditiva. Entonces, tratar de evitar el uso de cualquier tipo de herramientas, ya sea para limpiarse o para rascarse, siempre tratar de evitar también y estar monitoreando que si tenemos una aplicación que es muy recurrente, revisar por qué es que se me está generando, porque puede ser tan sencillo como resequedad en el oído y falta de cerumen, como también algún tipo de infección por hongos en el oído. Es cierto que uno se debe rascar así, Silvia, por con fuerita, el dedo, ajá, por fuera, acá. por fuerita, así. Nada, eso es lo que tenemos que hacer. Hay personas que dicen, es que yo disfruto demasiado rascándome el oído y siento mucho placer rascando. Yo sé que les gusta mucho rascarse, pero eso más bien podría generar lesiones tanto en el conducto como también algún tipo de accidente mayor que me podría generar una
una pérdida auditiva. Otro televidente nos dice que él se aturde cuando le hablan fuerte y además que le da mucho dolor de cabeza. El aturdirse con sonidos fuertes, el tratar de evitar lugares ruidosos, podría ser algún síntoma de una pérdida auditiva o algún tipo de lesión propiamente en las células del oído. Entonces sería muy importante revisarnos para determinar qué tanto estamos escuchando y si podríamos hacer algún tipo de terapia para tolerar esos sonidos que a veces son sonidos cotidianos que nos generan molestias y eso hace o que nosotros queramos evitar o con lugares concurridos y tratar de evitar socializar por exponernos a esos sonidos molestos. Y es que qué importante, Silvia, es escuchar bien, porque escuchar bien es vivir mejor y precisamente en Audinsa usted puede evaluar su audición y además tramitar la receta para audífonos del Seguro Social. Llame hoy y también mejore su calidad de vida con lo mejor para su audición. Usted tiene en pantalla precisamente los teléfonos a donde puede contactar a la doctora Silvia Bonilla para realizar una consulta sobre este tema. Lo repetimos, Silvia. Claro que sí. Pueden llamar al 40 00 11 26 o enviar un mensaje de WhatsApp al 8747 26 62. Estamos en Heredia, en San José y en Escazú y tenemos varios audiólogos que pueden atenderle para revisar su audición en cualquier momento. Gracias. Aquí un televidente nos dice, mi esposa sufre de tinnitus y le han dicho no tiene solución y le dificulta muchísimo escuchar bien. ¿Es cierto que no tiene solución? El tinnitus, al ser un síntoma de pérdida auditiva y la pérdida auditiva en la mayoría de los casos va a ser una pérdida auditiva permanente, no se va a revertir ni con medicamentos ni con cirugías. Lo que sí podemos hacer es reentrenar al cerebro a que trate de no prestarle atención a ese ruidito. Hay terapias, hay alternativas que podemos utilizar para reentrenar nuevamente el cerebro y que al cerebro se le olvide. Así como si ustedes ponen atención, nuestro cuerpo siempre está haciendo sonidos cuando respiramos, cuando estamos haciendo la digestión, el palpitar del corazón, la corriente sanguínea, siempre tienen sonidos, pero nosotros no los estamos escuchando. Eso es porque el cerebro sabe que esos sonidos no son amenazas en el cuerpo y hace un filtro para evitar percibirlos. Lo mismo hacemos con el tinnitus, entonces yo le invito para que se haga la revisión auditiva para que busquemos una solución. Y dice Sebastián que le duele el oído, más que todo después de andar en carro. Creo viento de ventana, por lo menos una vez o más al mes. Lo que decían las abuelitas, el aire. Me entró un aire en el oído, sí. Eso puede ser por este cambio de presión que les estaba comentando. Muchas veces también los cambios de temperatura muy bruscos también pueden hacer que el oído sea más sensible y que nosotros lo percibamos como algún tipo de molestia. Entonces tendríamos ahí que revisar más que todo el funcionamiento de la trompa de Eustaquio para ver si hay algún tipo de alteración. Y estos problemas del oído no solo pasan en adultos, ¿verdad? No. También en niños y precisamente esta es la consulta. Dice, esta señora, mi hijo tiene 8 años, siente el oído obstruido, lo ha revisado el médico general varias veces y dicen que no se ve nada, pero él hace un gesto constante para que se le destape el oído. Precisamente, bueno, yo siempre ando la orejita acá para enseñarles, porque generalmente cuando nosotros hacemos una revisión auditiva o vamos a que nos revisen, nosotros tenemos la orejita y lo que hacemos es revisar esta parte de afuera. Entonces, lo que vemos nosotros con el otoscopio, que es esa lucecita que nos ponen para revisar los oídos, es esta parte de la oreja y hasta llegar acá a esta parte del conducto. No podemos ver más allá. Entonces, podría ser que haya algo o en el oído medio, que sería esta parte donde están estos huesecitos, o en la trompa, que sería esta parte de acá, que es la que les vengo comentando. Entonces, importante revisar. Hay otros tipos de evaluaciones auditivas, además de la otoscopía, además de la audiometría, que se enfocan en cada una de esas partes del sistema auditivo. Muchísimas gracias, la audióloga Silvia Bonilla, por acompañarnos hoy en Los Especialistas y responder tantas preguntas a los televidentes. Un gusto. Quedan otras por ahí. Gracias. Alonso, ¿qué nos vas a contar?